En Marcos 4, el versículo 33, dice: Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones de acuerdo con lo que la gente podía entender. Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con claridad. Bueno, aparentemente Jesús todo el tiempo se ocupaba de traer la enseñanza de la palabra a sus discípulos en todo tiempo. Además que dice que lo hacía de una forma didáctica, por así decir. O sea, lo hacía con comparaciones, lo hacía con parábolas, de tal modo que la palabra pueda ser accesible a sus discípulos. Entonces el Señor era dedicado a hacer esto. Pero en esta ocasión en especial, algo pasó. Y de eso quiero hablar. El Señor en el versículo en el versículo 35 del mismo capítulo 4 dice: ese mismo día, justo después de que se había sentado con ellos y muchas horas les había estado enseñando, justo ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vayan al otro lado del lago, pasemos al otro lado. Entonces el Señor, después de explicarles, después de enseñarles, les dice: pasemos al otro lado del lago. ¿Qué significaba pasar al otro lado del lago? Se estaba refiriendo al mar de Galilea, que realmente es como un lago grande. Dice que este lago tiene aproximadamente 11 kilómetros de diámetro. Eso es lo que tenían que navegar para pasar al otro lado. Pero este pasar al otro lado tiene una serie de elementos que no solo tienen que ver con un pasar geográfico de los discípulos al otro lado, sino tiene que ver además con una propuesta del Señor de pasar de un ámbito espiritual a otro ámbito espiritual. ¿Por qué de un ámbito espiritual a otro ámbito espiritual? En el lugar donde ellos se encontraban, estaban expuestos a la enseñanza, estaban expuestos a la meditación, estaban expuestos al entrenamiento, estaban siendo entrenados. De hecho, lo veían al Señor tocando a los enfermos y estos sanaban. Los que estaban oprimidos, el Señor simplemente les hablaba y sus corazones eran liberados. Los que estaban endemoniados también eran liberados de sus ataduras. Entonces estaban siendo entrenados, se les explicaba la palabra, se los animaba, se los ministraba, y todo eso está bien. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba crecer en el conocimiento de Él. De hecho, el Señor estaba trayendo como un nuevo entendimiento al respecto de lo que era el reino de Dios, y Él era esa expresión del reino de Dios en ese tiempo. Sin embargo, a pesar de que todo esto estaba ocurriendo en medio de ellos, el Señor les da una instrucción y les dice: pasemos al otro lado. Y este pasemos al otro lado iba a significar un desafío en sus vidas. Y eso es algo que todo el tiempo pasa en nuestras vidas. Podemos estar en un lugar de comodidad, en un lugar donde estamos siendo entrenados, donde estamos siendo amados, donde estamos siendo cuidados, donde aparentemente todo está bien. Pero de pronto viene una voz del Señor a nuestras vidas que nos dice: pasemos al otro lado. Y es ahí cuando cambian las cosas. Posiblemente para estos apóstoles, el que les haya dicho pasemos al otro lado no era algo tan complejo. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos conocían ese mar como la palma de sus manos. Ellos, el pasar al otro lado o navegar mar adentro en esos 11 kilómetros que tenía de diámetro ese lago, no era algo extraordinario. Sin embargo, en ese momento iba a pasar algo extraordinario, porque el Señor estaba trayendo una instrucción a su vida que iba a traer crecimiento, a pesar de que iba a venir prueba en el proceso.
Entonces este pasar al otro lado no era pasen al otro lado como siempre pasan, con toda tranquilidad, sino era pasen al otro lado porque ahora tengo que poner a prueba todo el depósito que he puesto en sus vidas con entrenamiento, con meditación, con las enseñanzas, con la explicación, con el ánimo que les he dado, con la ministración que ustedes han recibido durante todo este tiempo. Claro que no les dijo así, solo les dijo pasemos al otro lado. Entonces los discípulos suben a la barca, sube también el Señor Jesús y la barca empieza a andar. Y dice que habían muchas otras barcas que también estaban junto con él. Y él en la parte de atrás de la barca dice que se echa, posiblemente estaba cansado, todo el día había estado ministrando sus vidas. Se sienta, se echa y empieza a dormir. Pero dice que en eso las olas eran tan fuertes, la marea estaba tan fuerte que dice que el agua se entraba dentro de la barca. Al punto, era el momento de peligro que estaban pasando, que los discípulos lo despiertan al maestro. ¿Ustedes creen que esta gente no estaba acostumbrada a un mar un poquito picado? Se le dice picado, ¿no? Por lo menos así se le dice en el lago Titicaca, cuando las olas están un poquito más altas de lo normal, ¿no? Por supuesto que estaban acostumbrados. Ellos toda su vida habían navegado por ese lago. Pero parece que esto se estaba saliendo de lo normal. Esto se estaba saliendo de aquello que ellos estaban acostumbrados a manejar, de aquello que ellos sabían cómo controlar. Miren, tenían todo el depósito del Señor Jesús en cuanto a la palabra. Habían visto un montón de milagros. Habían visto que los panes se multiplicaban. Habían visto que los cojos andaban. Habían visto que los endemoniados eran liberados. Habían visto tantas cosas, habían visto que de hecho la palabra dice, si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, dice, no bastarían los libros para escribir todo eso que pasó en ese tiempo. En todo caso, ellos tenían ese depósito y el Señor se despierta por causa de la dificultad que tenían en ese momento y la alerta que le dan sus discípulos. Y el Señor, miren el verso 35, en ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, vamos al otro lado. ¿Dónde está? Jesús se levantó, el 39. Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Dice el Señor, dice la historia bíblica, entonces que cuando ocurrió eso y lo despertaron, porque estaban en una gran aflicción por causa de que no podían controlar el problema. Mírense ustedes mismos, ¿cuál es su problema? Todos tenemos algo. No hay nadie que pueda decir, no, yo soy libre de problemas. No, todos tenemos algo que estamos viviendo, algún desafío que hay en nuestra vida, alguna aflicción que hay en nuestra vida, algo que se ha complicado. Todos tenemos algo. Sí, esa tos nos está liquidando a los dos, pero ya estamos saliendo. Entonces, miren, el Señor les dice, los reprende. Y les dice, miren, ¿por qué no han tenido fe? ¿No han visto tantas cosas que yo he hecho? ¿No se acuerdan de tantos milagros que yo he hecho?
No se acuerdan de cómo yo he sostenido sus vidas. No se acuerdan de cómo yo he alimentado a tantos. No se acuerdan de todos los milagros que yo he hecho. Entonces dice que él habló a la tempestad, habló a la circunstancia y todo se aquietó. ¿Qué estaba pasando entonces en ese pasemos al otro lado? De algún modo, el Señor estaba usando esa circunstancia para como hacer que toda esa información que los discípulos habían recibido pueda como asentar en sus corazones. Como que eso pueda hacer vida en ellos. Hasta ese momento todo era teoría. Hasta ese momento todo era el Señor sana, sí, Dios sana. Todo era, digamos, teoría en sus mentes, pero nada había salido de ellos. Hasta ese momento estaban al lado de Jesús y parecía que todo estaba bajo control y ellos no necesitaban confiar en nada, absolutamente, excepto mirar a su Señor hacer los milagros y los prodigios. Pero el Señor, de algún modo, los lleva a ese lugar, porque podríamos decir que Dios trae las pruebas. Complicado, ¿no? Algunos podrían decir, sí, Dios me trae pruebas. Y otro podría decir, no, Dios no trae pruebas. Dios no trabaja de ese modo. Como sea, yo estoy seguro que el Señor Jesús sabía qué tipo de marea iba a haber una vez que tome esa barca. ¿Por qué? Porque Él conocía, Él tenía una completa relación con el Padre y Él sabía todas las cosas. En todo caso, ellos deberían haber confiado en la orden y como en el mandato que tenían de parte del Señor Jesús. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. No les dijo, en el proceso ustedes se van a hundir. Y el que no sabe nadar está fregado. No dijo eso. Dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haber circunstancias difíciles en tu vida, que pueden haber problemas en tu vida y que pueden haber problemas que casi parece que no tienen solución. Pero algo sí sabemos, que tenemos una instrucción del Señor que dice, pasemos al otro lado. Que independientemente de las circunstancias, el interés del Señor es llevarte al otro lado. No es que te hundas, no es que pierdas tu vida en el proceso, no es que te asfixies, no es que te mueras en la dificultad y en la circunstancia difícil. ¿Qué es? ¿Es un negocio? ¿Cuántos de nosotros intentamos un negocio y estamos en la mitad del camino y parece que la vida se nos está cayendo? Recurrimos a toda nuestra experiencia. ¿Qué dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Si el Señor te dio una buena intención con respecto a un negocio, posiblemente lo que tienes que hacer es decir, Señor, tú me has dado esta intención en mi corazón. Es tu plan que yo tenga un buen negocio para poder sustentar a mi familia. Por tanto, tu voz es, pasemos al otro lado. Yo voy a llegar al otro lado y voy a tener éxito en esto, en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema es tu familia? ¿Tu problema son tus hijos? ¿Tu problema es tu esposo? ¿Tu problema es... ¿Cuál es tu problema? Tantos problemas que es una carrera. ¿Cuál es tu dificultad? Saben, el Señor no te va a meter a un lugar de donde tú no puedas salir con el depósito que Él ha dejado en tu vida. Eso tenemos que tener por seguro. No importa qué tan difíciles parecen las circunstancias, tenemos que saber que el Señor, la voz del Señor sobre nuestras vidas es pasemos al otro lado. Lo que tenemos que ejercitar en este proceso es creerle al Señor y creer que Dios nos va a llevar a ese lugar de seguridad y que no nos va a dejar ahí en ese lugar de aflicción, de olas altas y de circunstancias difíciles.
Lo que tenemos que hacer es agarrarnos con todas nuestras fuerzas de las promesas de Dios y saber que el Señor no es hombre para mentir y que Él está listo para respaldar su palabra y llevarnos a ese lugar de seguridad. Sin embargo, independientemente del lugar de seguridad, cuando ellos miraron a Jesús en su dificultad, ¿qué hizo el Señor? Dice, aquietó las aguas y calmó los vientos. Aquietó las aguas y calmó los vientos. Entonces el Señor está listo para tocar nuestras vidas, poniendo a prueba toda esa provisión de palabra que ha sido depositada en tu corazón. Solo necesitas pararte en fe y creer con todo tu corazón que Él está listo para hacer la diferencia en tu vida y para hacer de ti un testimonio de su favor, de aquel que cumple sus promesas, de aquel que no es hombre para mentir y está listo para extender su mano y sostenerte sin importar qué tan difícil sea tu situación. ¿Lo podemos creer? Ese es el punto. ¿Lo podemos creer? ¿O realmente el Señor para nosotros simplemente es como esto? Un pequeño amuleto que cada vez que tenemos una circunstancia difícil lo flotamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Y estamos esperando que Dios traiga una solución a nuestros problemas. O somos de aquellos que nos sujetamos en sus promesas y nos paramos firme en su palabra, sabiendo que no importa cuál sea la circunstancia, la voz de Dios es, ¿qué te llamas? Javier, Fernando, David, ¿qué te llamas? Pasemos al otro lado. Mi plan para ti no es destruirte. Mi plan para ti es que a través de esta circunstancia tú puedas ser fortalecido en Él y puedas crecer en tu hombre espiritual. De hecho, la palabra dice que nuestro hombre espiritual tiene que crecer y el natural que vive del miedo, del temor, de la angustia, de la soledad, de la zozobra, tiene que decrecer en nosotros. Porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. ¿Cuál es nuestra circunstancia? Entonces el Señor realiza el milagro y dice que llegan hasta el otro lado del lago. Y dice que en el otro lado del lago había un gadareno. Y este gadareno tenía un problema, estaba endemoniado. Y este endemoniado dice que era tan serio el problema que tenía que nadie siquiera se acercaba a él. Entonces dice que los demonios lo dejan y le rogaban al Señor que no lo saque de ahí. Finalmente el Señor ve un hato de cerdos, todos los demonios terminan yendo al hato de cerdos y dice que este hato de cerdos se lanza por un despeñadero al mar y muere. En eso vienen todos los pobladores asombrados por lo que había pasado y le dicen, por favor, queremos que te vayas. Pero aquí hay un elemento muy importante. El Señor puede acompañarnos en pruebas muy difíciles, puede llevarnos a momentos muy complicados en nuestra vida, en los cuales Él nos está sujetando, pero tenía un objetivo ese viaje. ¿Cuál era el objetivo? Una persona. Solo había ido por uno. Había toda una enseñanza. Habían muchas enseñanzas, había mucha administración a sus discípulos, pero Él tenía en su corazón a una persona. Llegó al otro lado del mar y dice que liberó a este hombre
Y este hombre, siendo libre, le dijo: Señor, por favor, déjame ir contigo. ¿Qué le dijo el Señor? No, anda a tu familia y contale qué Dios ha hecho por ti. ¿Y saben qué? Dios puede mover un ejército de hombres, puede traer a muchos hombres así como tú o yo, para pasar por muchas pruebas y formar nuestras vidas, porque Él está pensando en la necesidad de alguien. Ni siquiera estaba pensando en la necesidad de ellos, porque ellos tenían una necesidad, querían salvar sus vidas. Él estaba pensando que tenían que llegar al otro lado porque había una persona que tenía que liberar. Había una persona que tenía que rescatar. ¿Saben qué? A veces nosotros en nuestras pruebas y en nuestra tribulación somos tan egoístas que en nuestra prueba y en nuestra tribulación solo nos abrazamos a nosotros mismos y miramos solo por nosotros mismos. Todo gira en torno a nosotros. Ayúdame, sálvame, sácame, cúbreme, libérame. Todo está girando alrededor de nosotros. ¿Cómo sería si en cambio nosotros en una circunstancia como esta podríamos decir: Señor, estoy en un tiempo de dificultad, pero dice tu palabra que tú me has llamado no a hundirme en el camino, sino a pasar al otro lado? Yo te pido en el nombre de Jesús que me des el corazón correcto para pasar esta tribulación y llegar a la persona por la cual yo estoy pasando todo este proceso. Llegar a la persona, llegar a servir a una generación que tiene necesidad de conocerte y saber de ti. Entonces dame la fortaleza para pasar toda esta incertidumbre, todo este problema, toda esta dificultad, y que yo al llegar allá tenga la solvencia para poder mirar al necesitado y liberarlo, para poder mirar al enfermo y orar por él. ¿Qué era lo mejor para este hombre que fue liberado? ¿Quedarse con el Señor Jesús? Claro que sí. Pero ¿qué le dijo él? Antes que quedarte conmigo aquí en su cuerpo natural, el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Anda a aquellos que necesitan escuchar de eso que ha pasado en tu vida. Anda a aquellos que necesitan escuchar de eso que ha ocurrido en tu vida, de ese cambio, esa fortaleza que ha venido a tu vida. ¿Saben qué? Es otro concepto el que los discípulos han recibido de todo su entrenamiento. Posiblemente ellos en su entrenamiento dijeron: el Señor tal vez nos está preparando para soportar una gran iglesia, o el Señor nos está preparando para ser los nuevos teólogos en Jerusalén, o el Señor nos está preparando para ser hombres y mujeres de renombre que traen milagros y prodigios. No, el Señor estaba pensando en una persona. Y no estaba pensando en que ellos iban a traer una gran ni revelación ni un gran conocimiento. Estaba pensando que ellos debían llegar al otro lado para subsanar la necesidad de una persona. Miren, nos debemos a una persona en nuestras vidas, por lo menos a una. Nos debemos a una persona. Si alguien se ocupó de ti, te debes por lo menos a una persona a la que tengas que ir, tienes que levantar, tienes que orar por ella, tienes que liberarla, tienes que llenarla del amor de Dios, porque no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. Tenemos que vivir para ese llamado y para ese amor con que Jesús nos amó. Miren, yo estoy seguro, esa es una convicción profunda en mi corazón, que si el Señor Jesús hubiese tenido que dar su vida solo por mí, Él lo hubiese hecho.
Y yo estoy seguro que si el Señor Jesús hubiese tenido que dar su vida solo por cada uno de ustedes, solo por cada uno, aunque los demás no necesitábamos, por así decir, Él lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque ese es su corazón. Dice que Él sabe nuestro nombre. De hecho, dice la palabra que Él nos vio cuando éramos un embrión, Él ya nos conocía. Y Él con todo amor y ternura miró cómo crecíamos, nos sostuvo, nos amó. Muchos de nosotros fuimos ingratos con el Señor y en el camino nos olvidamos de Él. Pero su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que a pesar de nuestra ingratitud, Él con ojos de amor nos mira hoy, sin importar qué hayamos hecho, qué le hayamos dicho, cómo nos hayamos comportado, cómo nos hayamos alejado, sin importar absolutamente nada. Él nos abrazó y hoy Él nos ama entrañablemente, porque servimos a un Dios que ama al uno. Amén. Y ese uno eres tú. Y ese uno es aquel que está en necesidad. Entonces, ahora, cuando miremos nuestro tiempo de prueba, cuando miremos nuestro tiempo de desierto, cuando miremos nuestro tiempo de aflicción, pensemos en lo que a quién tenemos que alcanzar una vez que hayamos paradonos firme en la victoria que Dios nos quería dar en este tiempo de aflicción. No pienses en ti, piensa en quién te está necesitando al otro lado. Señor, tengo que salir de esto, porque hay alguien que me necesita al otro lado, que tengo que liberar, que tengo que salvar y que tengo que traer esta palabra de verdad. Señor, tengo que salir de esto. ¿Han visto cómo son las madres? Una vez escuché el testimonio de una mamá que estaba muy mal. Ya se estaba muriendo. Pero le decía al Señor, Señor, no me puedo morir. ¿Qué va a ser de mi hija? ¿No? ¿Qué va a ser de mi hija? Decía esta mamá. O sea, me necesita, no me puedo morir. Miren, ese es el corazón que tenemos que tener cuando estamos pasando por una dificultad. Señor, no me puedo ahogar en esta dificultad. No me puedo ahogar en este problema porque hay alguien que me necesita al otro lado. Porque esto para mí no va a ser para siempre, esto solo es temporal. Y cuando lo haya pasado, quiero llegar a esa persona, quiero amarla, quiero cuidarla, quiero velar por su vida. Quiero hacer por ella lo que tal vez nadie más va a hacer por esa persona. Quiero traerla a tu presencia. Quiero ser ese instrumento que va a rescatar de la oscuridad a alguien. Piensa en quién tienes que traer a la vida una vez que estés pasando por tu circunstancia. Entonces ahora, tus problemas y tus circunstancias nunca más van a tener más valor que la vida que tienes que recoger al otro lado del lago. Amén. Nunca va a tener más valor que la vida que tienes que recuperar al otro lado del lago. En realidad es un lago. El Galilea era un lago enorme, pero era un lago. Entonces ahora tu vida nunca más va a ser la misma, porque ahora no te debes a ti. En primer lugar te debes al Señor. Y en segundo lugar te debes a esa persona que está esperando que tú te levantes de tu circunstancia difícil y la vayas a recoger como si fueras las manos de Dios y los levantes de su mugre o de su soledad o de su tristeza o de lo que sea que estén viviendo.
De hecho, la palabra del Señor dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo interesante es el segundo mandamiento más importante, porque el Señor Jesús dice es igual que este, o sea, así de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces realmente ya no podemos mirarnos a nosotros mismos. Entiendo un proceso de dificultad. Yo los he pasado y los paso muchas veces. Entiendo que puede haber aflicción, por supuesto. ¿Pueden venir dudas? Claro que sí. A mí también me vienen dudas. ¿Pueden venir temores e incertidumbres? Claro que sí, vienen los temores y las incertidumbres. ¿Pueden venir penas y tristezas? Sí, claro, puede venir. Recién hemos escuchado unos amigos en Estados Unidos, los pastores de una iglesia, su hijo mayor ha muerto hace un mes aproximadamente, tenía 44 años. ¿Es un tiempo difícil? Estoy seguro que es difícil. ¿Es un tiempo para llorar? Harto. No quiero ni pensar, yo tengo 3 hijos, no quiero ni pensar que pueda ocurrir con uno de los míos. ¿Es un tiempo de difícil? Sí. ¿Es un tiempo de dificultad? Sí. Pero no saben el testimonio de esta gente, que a pesar de su tristeza, a pesar de su tiempo de aflicción, ellos han mirado al otro lado del lago y han dicho, Señor, no puedo responder a la pregunta ¿y por qué ha pasado eso? Ni me pregunten, ni yo mismo me hago esa pregunta porque no la podría responder. Pero lo que sí sé es que esta gente se ha parado en la palabra que Dios les ha dicho, pasemos al otro lado. Y ellos como nunca antes, dice que están viendo mucha gente viniendo al Señor después de que ha pasado todo este tiempo de dificultad. No creo que Dios use un método como ese como evangelismo, no estoy diciendo tampoco eso, ¿no? Pero lo que sí estoy diciendo es que a pesar de su circunstancia difícil, ellos han mirado más allá y han dicho, al otro lado del lago hay quien nos necesita. Y me voy a parar de esta circunstancia porque voy a llegar a ese uno, lo voy a sacar de donde sea que esté y lo voy a presentar delante del Señor. Pasemos al otro lado. Amén.